Amados estudiantes, bienvenidos al módulo número 4. Me alegra mucho que estén entonces siguiendo estas clases, estas conferencias y que sus corazones se estén sanando paulatinamente. Los voy a invitar a que oremos para que le entreguemos al Señor este momento tan especial. Por favor, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, queremos darte gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu, por todas las bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por permitirnos aprender de ti, conocerte más para poderte amar más. Señor, muchas gracias porque en cada una de estas cosas tú nos perfeccionas más, tú nos pones más en un camino, Señor, mucho más parecido al que tú deseas. Ayúdanos todos los días a crecer, ayúdanos todos los días a que el poder de tu Espíritu se mueva en nosotros. Por favor, Señor, que estas clases sean guiadas por el poder de tu Espíritu, para que, Señor, todo lo que tú dictes desde los cielos lo entendamos en la tierra, aquí en medio de nosotros. Y todo, Señor, lo que entre a nuestro corazón transforme verdaderamente nuestra vida. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos visto hasta aquí 3 módulos. El primero se llamó Conozco a Cristo. El segundo se llamó el dolor como causa de abandono del camino. El tercero se llamó el pecado como causa de abandono del camino. En el primer módulo estuvimos nosotros viendo lo que era, lo que significaba entonces el nombre de Cristo, lo que significaba Jesús. ¿Qué era lo que Él había hecho por todos y cada uno de nosotros, por la humanidad? Entendimos eso. Vimos cómo los evangelistas, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen una mirada desde diferentes perspectivas, pero que todas juntas nos muestran la realidad de un Jesús, de un Cristo que vino a la tierra para morir por nosotros, para darnos la libertad de la opresión del pecado y de Satanás y para podernos guiar hacia el cielo. Por ejemplo, el evangelista Mateo nos muestra a Jesús como rey, el rey profetizado, el rey que nos había dicho el Antiguo Testamento vendría entonces a ocupar el trono de David. Marcos, por ejemplo, nos lo presenta como el siervo sufriente, y así lo hacen Lucas y lo hacen Juan. De esa manera nos quedó enormemente claro quién era Jesús, cuál era su obra y cuál había sido el resultado de su sacrificio. Luego vimos el dolor como causa de abandono del camino. Allí aprendimos lo que era el dolor. Allí aprendimos los diferentes dolores, el dolor físico, el dolor espiritual, el dolor psicológico, y nos enfocamos principalmente en ver el dolor espiritual y el dolor emocional o el dolor psicológico. Para poder entender lo que esos 2 dolores producen en nosotros, fue necesario entender, comprender, saber qué era una personalidad y qué era el carácter, saber qué era lo que esa personalidad o ese carácter hacían en el ser humano, de dónde salía esa personalidad y ese carácter, para poder entender por qué reaccionamos y por qué sentimos más o menos con diferentes situaciones en nuestra vida. Eso nos llevó a entender qué hace el dolor en nuestro comportamiento, cómo nos comportamos una vez tenemos un dolor, sea físico, sea emocional o sea obviamente espiritual. Y eso también nos permitió entender por qué el dolor emocional y por qué el dolor espiritual puede llevarnos a perder, a abandonar el camino de Cristo. Luego vimos entonces el pecado y los efectos que el pecado tenía. Para eso tuvimos que aprender qué era el pecado, tuvimos que aprender cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios, tuvimos que ver cómo se afecta a el ser humano cuando peca y cómo se afecta incluso hasta la relación con otro ser humano. Para lograr comprender estas cosas, vimos hombres que caminaron con Dios, hombres que eran de Dios, hombres que tenían una buena relación con Dios, pero que en un momento dado perdieron el camino momentáneamente y dejaron de caminar con Dios por el efecto del pecado, pero por fortuna Dios los llamó. Tuvimos la oportunidad de ver también cómo el pecado puede llevar a que se pierda definitivamente el camino. Para eso se tomaron varios ejemplos, como el de Ananías, como el de Zafira, como el ejemplo de Judas.
y nos mostraron en Judas los pasos que se tienen para llegar a la pérdida definitiva del pecado. Por ejemplo, nos decían que llegó un momento en el cual para él el pecado le era fácil. Nos lo narra Juan en el capítulo 12, verso 6, cuando nos dice pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, la costumbre de él era ya el robar, la costumbre de él era ya sacar dinero que no le pertenecía. Luego vimos cómo a ese pecado de robar se le agrega ya la ambición mucho más grande, como nos dice Mateo, capítulo 26, verso 14 al 16, donde se nos dice que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mire ahí cómo ya se agrega a la sustracción del dinero de la bolsa, se agrega ahora la ambición, porque él mismo pregunta: ¿qué me queréis dar? Ya quiere más dinero, ya quiere más ganancia por estar caminando con Jesús. Entonces viene, busca la oportunidad para entregar a Jesús. Pero el momento culminante de Judas, el momento en el cual realmente su vida ya no tiene vuelta atrás, es cuando él, en la última cena, estando con Jesús, le preguntan los discípulos, o Jesús dice que alguien va a entregarlo, y ellos le preguntan quién será, y entonces sucede lo siguiente. Juan capítulo 13, verso 26, respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y el versículo 27 dice algo extraordinario para esto. Dice algo que nos muestra con claridad esto. Y después del bocado, Satanás entró en él. Ya Satanás tomó posesión de sus pensamientos, de su corazón y de sus actos. Entonces, de ahí en adelante, ya había casi que una imposibilidad de volver atrás. Y tiene entonces el último momento en el cual no solamente tiene la muerte física, sino también la muerte espiritual. Lo leemos en Mateo capítulo 27, verso 5, la muerte física. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Muerte física. Y el capítulo de Hechos, capítulo 1, verso 18, nos cuenta ya también la muerte espiritual. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Quiere decir, cayó de cabeza, significa la mente fue totalmente destruida, pero luego se desparraman las vísceras, las entrañas, significando con eso que ya el corazón no tenía vuelta atrás. Había perdido su oportunidad de la vida espiritual. Ya tenía muerte espiritual. Entonces, todo esto nos deja enormemente claro lo que hace el dolor y lo que hace el pecado en el ser humano. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Por qué de esta manera nosotros llegamos a tener este dolor y este pecado y actuamos de esta manera frente a estos dos hechos? Específicamente por el efecto que produjo la caída en el huerto del Edén sobre la raza humana. 5 cosas dañó la caída en la relación del ser humano, tanto con Dios como con los demás hombres, como con él mismo y como con todo aquello que lo rodea totalmente, la naturaleza que lo rodea. Miren, el primer efecto está en el daño de la vida espiritual. El hombre tenía una relación con Dios, el hombre tenía claridad que Dios lo había creado para estar constantemente en él. Cuando el hombre cae y es expulsado del huerto del Edén, sale con un vacío espiritual que tiene que ser llenado. Ahora, no lo va a llenar directamente con Dios porque es enemigo de Dios, ya está alejado de Dios. Y porque la misma palabra dice que todo pensamiento del hombre, todo designio del pensamiento del hombre es de continuo al mal. Entonces lo que va a ocurrir es que va a buscar reemplazar a ese Dios con otros
otras cosas que puedan entrar a llamarse Dios para él. Es de ahí el hecho que hagamos imágenes y adoremos las imágenes. Es también el hecho de que consigamos, por ejemplo, decir que la luna, que el sol, que las estrellas pueden ser dioses, o que los animales, un sapo, un buey, pueden llegar a ser dioses. De ahí que nosotros reemplazamos entonces a Dios dentro de nuestro corazón con otras cosas que las elevamos a un estado de Dios y le damos la calidad de Dios para tratar de llenar ese vacío. Es un efecto. El segundo efecto es de la caída del Edén, es una pérdida de la identidad con Dios. Nosotros fuimos creados en la perfección, a imagen y semejanza de Dios. Cuando se perdió la relación con Dios y es el hombre expulsado del huerto del Edén, pierde la identidad y entonces ya no tiene una identidad perfecta. Para tratar de llenar, para tratar de hacer una identidad perfecta, lo que hace el hombre entonces es buscar identidades falsas. ¿Y en qué lo busca? En lo que lo rodea. Por ejemplo, una casa que le da una calidad mayor, un carro que le da una calidad un poco más grande, y así sucesivamente agrega. Entonces se vuelve musculoso, las mujeres y los hombres tratan de ser cada vez más bellos, cada vez más perfectos en su cuerpo, tratan de ser cada vez más inteligentes, tratamos de ser cada vez más grandes, buscando la perfección que teníamos en el huerto del Edén. Es decir, estamos definitivamente buscando identidades falsas por la pérdida que tuvimos de esa identidad a la imagen y semejanza de Dios. El tercer efecto es los problemas de aceptación personal. El hecho de haber comido el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y el mal trajo vergüenza y culpa. Acuérdense que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero una vez comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos y se avergonzaron de ellos mismos, sintieron la culpa de haber cometido el pecado, y lo primero que hacen es cubrir sus cuerpos. Eso es una muestra clara de que tienen vergüenza de ellos mismos. Eso nos lleva a nosotros a tratar de cubrir los defectos que nosotros tenemos por la pérdida entonces de la imagen y la semejanza con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos entonces buscando desde todo punto de vista cubrirnos delante de los demás. Por eso nosotros no somos delante de los demás totalmente transparentes. Delante de los demás no estamos totalmente desnudos. Siempre ocultamos algo. Y eso nos puede llevar o a un síndrome de inferioridad, que nos sintamos inferiores a todos los demás porque la vergüenza y la culpa está por encima, o superiores porque la vergüenza y la culpa está por debajo y nos creemos superior a los demás. Y la inferioridad o la superioridad es una manera de arroparnos, de cubrirnos de esa vergüenza y de esa culpa. El cuarto efecto entonces es la pérdida de la seguridad. ¿Se acuerdan que cuando Dios comenzó a llamar a Adán, lo primero que hizo Adán fue esconderse? Y cuando Dios le pregunta ¿por qué te escondes?, lo que él dice específicamente es tuve miedo. Es decir, luego de la caída, lo que ocurre entonces es que el hombre comienza a experimentar miedo, temor. ¿Miedo de qué? Miedo de la muerte y miedo del daño que pueda sufrir con todo lo creado. Tanto él mismo haciéndose daño como otro que venga y le haga daño. Como él mismo sufrir la muerte por sus propias manos, como que otro venga y lo mate. Entonces, lo que va a ocurrir allí es que el hombre va a mantener un temor constante por todo. De ahí que la palabra en la primera carta de Juan diga, el que no ha conocido a Dios teme, pero el que lo conoce no tiene temor. Eso es importante. Por eso el volver a conocer a Dios nos quita el temor, porque ya sabemos específicamente lo que va a ocurrir con nosotros. Y por último, el último efecto que ocurre con la caída es el efecto de la pérdida de significado. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué ocurre cuando muero? Son tres preguntas que se ha hecho la humanidad desde siempre. Es decir, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Cuál es mi papel? ¿Para qué estoy en esta tierra? Eso los filósofos y grandes pensadores nos han mantenido siempre con la pregunta. Y es más,
muchas religiones tratan de decirle al hombre lo que ocurre con él después de la muerte, porque no tienen explicación. Entonces dicen, por ejemplo, que luego de la muerte nos reencarnamos, si hemos sido muy malos, en un animal inferior, casi que un insecto como una cucaracha o algo despreciable, o si hemos sido mejores, vamos a hacerlo en un animal o en alguna cosa superior, de tal manera que vamos ganando estratificación, vamos subiendo en ese estrato y obviamente lo que vamos alcanzando es lo que se podría llamar, entre comillas, perfección, que no lo es. Perdemos el significado, perdimos el significado de la vida. Todo esto nos muestra con claridad entonces que tanto el dolor como el pecado hacen cosas devastadoras en nuestra vida. Devastan nuestra vida espiritual, pero también hacen daño física, mental, espiritual y moralmente. Es un daño total por todos estos efectos. Producen aún la muerte espiritual definitiva y no hay vuelta atrás. Cuando el hombre definitivamente permanece en ese pecado o permanece en ese dolor y no permite entonces la sanidad. Podemos llegar incluso a tener un efecto sobre las personas que nos rodean. De hecho, por ejemplo, nos muestra lo que pasó con David, nos muestra lo que pasó con el niño que tuvo con Betsabé, pero también cómo Absalón mata a su hermano, cómo una hermana es violada por su hermano, muestra cómo tratan de usurpar el trono y hasta matar al propio padre, etcétera, etcétera. Es decir, el daño de un pecado se traduce también a los que nos rodean y eso también es bien importante. Entendiendo todo esto, comprendiendo todo esto, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, bueno, ya sé lo que produce el dolor, lo que produce el pecado y lo devastado que estamos por los efectos de la caída del Edén. ¿Qué vamos a hacer? Yo me hice la pregunta y aparecieron figuras en la Biblia como Pedro, como Pablo, como Juan, como Esteban, como Felipe, como María, la madre de Jesús, como María, la de Magdala, como María, la hermana de Marta, de Lázaro. Y me pregunté al mirarlos a ellos, ¿qué hizo que ellos siguieran a Jesús? ¿Qué hizo que ellos se entregaran totalmente a Jesús? ¿Qué ocurrió en ellos para que dieran totalmente su vida a llegar hasta el martirio por caminar con Jesús? Es una pregunta bien interesante que voy a tratar de resolver entonces en las próximas charlas. En esta primera parte voy a mostrar algo para que nos quede esquematizado todo y en las otras 3 charlas mostraré entonces lo que ocurrió con estos personajes visto desde Jesús. Quiero entrarme entonces en el tema preguntando quién es o qué es el camino. Tomé 2 pasajes bíblicos muy conocidos por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, que hablaban sobre el camino y con ellos traté de entender lo que significaba el camino. ¿Quién era el camino? El primer pasaje es el conocido en Juan capítulo 14, verso 6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él dice, yo soy el camino. Me llamó poderosamente la atención que Jesús, en primer lugar, antes de decir que era la vida, y antes de decir que Él era la verdad, dice, yo soy el camino. Entonces, para llegar al Padre, Él es el camino. Pero me ocurrió algo que leyendo también sobre el camino, encontré en Hechos capítulo 9, verso 1 y verso 2, sobre un hombre muy reconocido que era Saulo en ese momento porque perseguía la iglesia. Y entonces dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Me impactó y les digo sinceramente, no lo había visto,
que aquí la palabra camino estuviera en mayúscula. Fui y busqué otras versiones, 5 versiones más, y en todas encontré que en este pasaje esa palabra camino siempre estaba en mayúscula. Entonces busqué esta palabra camino en el griego para comprender un poquito más por qué Lucas, el evangelista, el médico amado, había puesto aquí la palabra camino con mayúscula. Y resulta que encontré que la palabra camino es lo que ustedes ven ahí, así se escribe en griego, se lee Jodos, pero el diccionario de términos bíblicos Strong lo traduce de la siguiente manera: camino o carretera. Hasta ahí no ha cambiado más de lo que nosotros ya acabamos de leer. Cuando seguí leyendo, dice por implicación progreso. Hasta ahí tampoco me habla mayor cosa, ruta, acto o distancia, pero figurativamente es el modo o medio, camino, proceder. Y ahí fue cuando me detuve para meditar un momento que si cambio esta palabra camino por esto, modo o medio o proceder, toma una relevancia importante la palabra. Escuchen por favor, dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este modo o de este medio o esta forma de proceder, los trajera presa a Jerusalén. Y si cambio esa palabra camino en la frase que dije Jesús, yo soy el camino, dice, yo soy el modo, o yo soy el medio, o yo soy la forma de proceder, soy la verdad y la vida, y no pueden llegar al Padre si no tienen este modo, este medio o esta forma de proceder. Jesús es entonces el camino. Jesús es quien no solamente me muestra por dónde debo caminar, sino que Jesús mismo se va a hacer el camino, nos va a mostrar cómo debemos proceder, nos va a mostrar cómo debemos, cuál debe ser nuestro modo de hacer las cosas, cuál debe ser nuestra manera correcta para agradar al Padre. Recuerden que el Padre, mientras que Jesús salía de las aguas del Jordán bautizado por Juan, el mismo Padre desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Luego Jesús es en quien se complace el Padre, y se complace porque Él es el camino, Él es el modo, esa es la manera correcta de proceder. Así es como le gusta al Padre, por eso se complace. Entonces es muy importante estar mirando la vida de Jesús para que al final decidamos si valoramos o no valoramos esa manera, ese modo de proceder de Jesús. Y ahí entonces que vamos a comenzar a hablar de Jesús como el camino, de Jesús entonces como la manera de proceder correcta. Para poder entender mucho más esto, para poder dar un paso un poco más adelante, entonces digamos que Jesús era 100% Dios. El mismo Juan lo dice en el Evangelio, cuando comienza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Allí Juan expresa con enorme claridad que Jesús es Dios. Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no lo tuvo como cosa que aferrarse. Es decir, Pablo también nos dice que Jesús es Dios, que Jesús dejó de ser Dios porque decidió en su propia esencia dejar de serlo y ser 100% hombre. Entonces tenemos que decir que Jesús es 100% Dios, pero también que Jesús es 100% hombre. El mismo Pablo lo expresa de esa manera cuando dice entonces que no tuvo cosa como que aferrarse, sino que tomando la forma de siervo, la forma de hombre, entonces él toma la forma de hombre. Juan nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tomando la forma de hombre. Jesús en la vida terrenal, como 100% hombre, nos va a mostrar dos cosas importantes. Y ojo con esto. La primera, que nos amó todo el tiempo,
que nos amó desde antes de la creación del mundo, que nos amó aún estando en medio de nosotros y aún yendo a la cruz del Calvario, y que nos sigue amando hasta nuestros días. El amor de Dios se manifiesta en Juan, por ejemplo, cuando nos dice Juan capítulo 3, verso 16, conocido por ustedes: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. La entrega no fue solamente del Padre, la entrega también es de Jesús, quien toma la decisión de hacerse hombre para sufrir por nosotros. Y es también del Espíritu Santo cuando decide, también junto con el Padre y con el Hijo, que el Hijo venga a estar con nosotros, y por eso el Espíritu Santo proclama posteriormente quién es Jesús y nos muestra y nos guía a la verdad de Jesús. Pero en segundo lugar, Jesús pudo vivir en su vida 100% terrenal sin pecado. Y esto sí que es interesante. Si nosotros decimos que Jesús es el camino y decimos que Jesús no pecó porque Él era también 100% Dios, y siendo 100% Dios no podía contaminarse con el pecado, estamos siendo engañados. ¿Y por qué estamos siendo engañados? Por una simple y llana razón. Porque Dios no podría pecar. Dios está alejado del pecado, totalmente alejado del pecado. Dios es santo, santo, santo. Entonces, si Dios no tiene relación con el pecado, para Jesús, como Dios, digámoslo así, entre comillas, hubiera sido muy fácil decir no peque. Pero Jesús toma la forma humana, 100% humano, y se expone a la posibilidad de pecar, a la posibilidad de caer en la tentación y en el pecado. De hecho, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos lo muestra, y dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. En otras partes, y eso lo vamos a ver posteriormente, nos van a mostrar cómo Él fue expuesto a todo el pecado, pero no pecó. No en la condición 100% Dios, sino en la condición 100% hombre. Y esto es fundamental, y lo que voy a tratar en la clase que sigue, porque si entendemos que en la carne, si entendemos que en la condición humana totalmente Jesús no pecó, podemos tranquilamente nosotros decir que si imitamos a Jesús, vamos a poder vivir sin pecar y vivir una vida santa de perfección. Y eso es lo que quiero mostrarles, cómo Jesús se convierte, siendo el camino, en nuestra manera, en nuestra forma, en nuestro estilo de proceder. Imítenme a mí, dijo Pablo, que estoy imitando a Cristo. Es decir, nosotros podemos llegar a imitar a Cristo, y dejaríamos de pecar en la carne, como Jesús lo hizo también en el 100% hombre. Fue expuesto a todo el pecado. Esta será la razón de la segunda clase. Vamos a ver 7 razones bíblicas el por qué Jesús no pecó. Y eso nos va a llevar a preguntarnos si estamos o no imitando a Jesús. Ahora quiero, para terminar, preguntándole: ¿qué tanto usted considera que Jesús es el camino que usted debe seguir? Y esa es una pregunta que usted debe hacerse durante todos estos días hasta la próxima clase. ¿Qué tanto usted considera que Jesús es el camino que usted debe seguir? La forma de proceder que usted debe de seguir. La forma o el modo de hacer las cosas que usted debe imitar. ¿Qué tanto? Porque si su respuesta es yo debo imitar a Jesús, entonces las próximas clases le va a mostrar qué va a imitar de Jesús. Y al imitarlo, entonces verá que puede caminar tranquilamente con Jesús hacia el Padre. Así que los invito de una manera especial a que terminemos este tiempo en la oración, dándole gracias a Dios por este Jesús que vino a la tierra 100% hombre para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Inclina tu rostro. Padre, muchas gracias por su amor, muchas gracias por su misericordia, muchas gracias por hablarnos esta noche, muchas gracias por recordarnos todo lo que hemos visto durante este año. A usted sea la honra y la gloria. Ahora permita que esta información quede en nuestra mente y que podamos no solamente, Señor, hablar alrededor de esto, sino también que todos y cada uno de nosotros podamos caminar en este proceder. Muchas gracias por su amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invito
para que ahora mismo se conecten entonces vía Zoom para continuar entonces la discusión y la socialización de esta clase. Dios les bendiga.